No hace mucho de esto, pues el señor, recuerdo un título de un reportaje insigne del compañero Sergio Logendio, que ya saben que es nuestro analista durante este programa especializado en gastronomía, en nuestros productos, por tanto, y el señor que susurraba los atunes, es decir, Juan Carlos Clemente Chef, pues hacía lo propio, el ronqueo de un ejemplar extraordinario en la Isla del Hierro. Bueno, el señor Clemente sabe y mucho pues de las prestaciones y las lleva divulgando desde hace muchos años acerca de los túnidos que nadan en nuestras aguas. Nos creemos que está el sempiterno atún rojo o patudo como lo llamamos, pero es que se hincha a decir que hay a lo largo de todo el año otras especies, especies que se procura entender culinariamente con su somarrero en el ancla El Médano, por ejemplo. Señor, muy buenas. Túnidos hay para dar y repartir, Clemente. Sí, buenos días. Sí, la verdad que sí. Tenemos variedades como para poder elegir uno, no como las recetas de bacalao en Portugal, una para cada día, pero casi. Tenemos Sí, 6 variedades más o menos que conviven con nosotros en los 12 meses del año, en diferentes temporalidades, con diferentes características y tamaños. Y es verdad que aunque 4 de ellos coinciden de color rojo en su carne y 2 un poco más pálidos, como es el peto o es el barrilote, muy versátiles todos y muy apropiados tanto para platos crudos como para platos elaborados, ¿no? de eso sabes mucho y de eso se inculca y además con ese placer de entender pues la tradición y también la interpretación de esa tradición en el ancla El Médano. Y oye, en esto sí te quería preguntar, porque a veces hablamos de esas prestaciones, por ejemplo, las jornadas del atún en el ancla, del atún rojo, haces el ronqueo, pero esas piezas se cocinan pues de forma fantástica según un poco la línea que se marcan, pero ¿hay alguna diferencia, y yo quería preguntarte acerca de esto, entre las prestaciones culinarias, no sé, de un rabil, de un barrilote, de un atún rojo? Evidentemente son carnes distintas, ¿no? Sí, mira, si hablamos de crudo, Fran, para que la gente nos entienda, es verdad que quizás el menos valorado o el que menos tenemos en cabeza para poder comer en crudo es el bonito listado, el Casabusi pelamis, que es el nombre científico. Es un pescado de mucha intensidad de sabor, que aun siendo tan pequeño, su carne tiene un sabor, para mi gusto, quizás el sabor más amar de todos ellos, es decir, de cualquiera de los atunes, incluido el rojo, cuando degustamos lomo, ¿vale? Simplemente un trocito de lomo. Tanto es así que en una de estas tantas salidas que hemos hecho fuera, vinculando la promoción de nuestros túnidos en Tenerife y en Canarias, de hacer catas a ciegas de estas carnes en crudo, de estos pescados en crudo, nadie diferenciaba quién era quién. Es decir, que esto ya es un juego a favor a los pequeños y a los más baratos inclusive, ¿no? Porque a veces están menos valorados porque cuestan menos, ¿no? Ujú. Si seguimos en la línea de crudo, cuando hablamos de barrilote, que tú lo has nombrado, el tunus a la lunga, eh, al final es una carne blanca, es un pescado un poquito más graso, es el ideal para mi gusto, el bonito del norte, como se llama en península, para hacer conserva, porque es el más agradecido con esa, yo creo que proporción de grasa magro importante, que no nada tiene que ver con la grasa que tiene el atún rojo en la parte de la ventresca infiltrada, sino es otro tipo de sensación al comer, es un poquito como más, no es, la palabra en definición no es más pastoso, pero es menos apropiado para crudo que otros, ¿no? Que los otros Mm. compañeros. Y si hablamos del peto, que es completamente blanco, que aunque no se considera atún, pero sí los metemos en la familia y nosotros en el ancla lo tratamos como uno más de los hermanos, es un pescado que es muy, muy versátil para crudo o guisado, ¿no? Cuando ya hablas de Mm. guisar, para dar sabor, es verdad que no todas las partes de cualquiera de los atunes son ideales para según qué guiso, porque cuando hablamos de un guiso de larga duración, como puede ser el clásico por excelencia, ¿no? Es decir, un buen guiso con papas atomatados, que en País Vasco se podría llamar un marmitaco, o aquí pues un Mm. guiso de papas y atún, quizás el más rico
precisamente es ese bonito del norte o barrilote o tunos a la lunga, que es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una carne que al guisar se contempla, es decir, mantiene algo de jugosidad. A diferencia de, por ejemplo, el tunos albacares, que es el rabil, que cuando tú lo guisas normalmente tiende a quedarse mucho más seco, o el atún rojo también, cuando hablamos del lomo. Otra cosa diferente es que cogiéramos en el atún rojo o en piezas de más de 100 kilos, donde tú diferencias en el ronqueo las diferentes partes que pueda tener y tú hagas un guiso con partes de piezas que salen de la cabeza, que son súper ricas, el morrillo, el mormo, la facera, la parpatana, es decir, son piezas que permiten hacer guisos de largas duraciones, donde esas piezas tienen ya un alto porcentaje es decir, al guisarse son piezas muy gelatinosas y que quedan muy apropiadas para guisar, ¿no? Pero cuando coges magro, es decir, lomo puro y duro, es verdad que los atunes más grandes para guisar no son los ideales, a no ser que sean guisos cortos y directos, que de ahí a veces el abuso excesivo de los tatakis, ¿no? De ese mallado fuerte por fuera, crudo por dentro, en frío rápido, pero en realidad estás comiéndote un producto crudo con ligero tostado en su parte exterior, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que habría que ir es conociendo un poquito a estos animalitos, entendiendo también cuál es su temporalidad, porque no siempre un bonito listado en los 11 meses casi que se capturan está igual de rico. Su momento álgido a nivel tamaño, intensidad de sabor es el verano, es decir, empezamos ahora con la campaña a tope del bonito listado y es cuando mejor está. Eso no quiere decir que un bonito listado en diciembre esté malo, sino que es verdad que pierde un poquito de esa intensidad de sabor. Y luego hay otras variedades de atunes que normalmente nosotros aquí, bueno, si se gastan, a veces quizás el que más se consume por excelencia es el Tunus obesus, que es la tuna para nosotros, porque en precio, calidad, tamaño es la pieza más rentable, ¿no? Estamos hablando de piezas que suelen estar entre 30 a 60 kilitos, que son muy fáciles de trabajar, que tienen una intensidad de sabor media, que su carne es súper roja, que es muy agradecido, su precio no es muy caro, permite rendimiento en los restaurantes y luego es muy agradecido a la hora de hacer cualquier elaboración con ellos, quizás un poco la pieza más versátil, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos para escribir un libro, que en ello estamos, a ver si nos ponemos y aportamos esa cultura ahí a todos los oyentes, ¿no? Sí, lo sé que andas en eso, bueno, pero a modo de primicia, pero mira, Juan Carlos, evidentemente, aparte de ese título que te dio el hombre que susurraba o el chef que susurraba a los patudos por parte del colega Los Indios, que está hecho un catedrático absolutamente en la divulgación de estos animalitos, que ojo con ellos, en Canarias tendríamos, y ya como frase final, pues tendríamos que consumirlo fresco y no buscar tres pies al gato de cosas que a veces son un disparate, ¿no? Mira, yo creo que la necesidad de buscar los recursos ha hecho que uno se espabile en este segmento. Ahora pudiera ser un entendido en la materia como lo son otros, ¿no? En otras dinámicas, pero es verdad que con el apoyo de, por ejemplo, Agustín Espinosa, que siempre está para echar una mano, el biólogo que trabaja para Cabildo, con José Pascual de la Universidad de La Laguna, que empezamos un proyecto hace muchos años, con Carmelo también, como biólogo que también colaboraba, es decir, somos muchos que tenemos la misma inquietud, quizás a veces uno tiene más visibilidad que otros y tenemos la oportunidad de contarlo, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente detrás con esta inquietud. ¿Qué pasa? Que falta que nos alineemos un poquito todos. A veces la empresa privada es reacia a meterse en según qué historias, la empresa pública no quiere meterse porque a veces sabe que si no funciona salen escaldados otros, entonces entre unos y otros han dejado un vacío ahí en este mercado que es el tema de túnidos, donde prácticamente el 90% de nuestras capturas se van fuera, y cuando digo fuera es fuera de Canarias, donde después Canarias se ve en la obligación también de importar atún de otras latitudes en congelado, en conserva, en diferentes cuestiones. Y en realidad nadie, cuando te pones a analizar estos datos de cuánto se captura, cuánto se exporta, cuánto se importa, nadie tiene datos para poder justificar por qué se hace. Es decir, nadie puede defender o entender que a día de hoy, en el 2025, esto pasa en Canarias, pero sin embargo sucede y pasa. Entonces, yo no sé, es decir, es cuestión de
de almas o cabezas más inteligentes que las nuestras, debe ser eso, porque yo sigo sin entender cómo es posible que esto no suceda a nosotros, ¿no? Es como si yo te dijese que, bueno, que ahora pasa también con el plátano, es decir, que haya ido a comprar plátanos estos días al supermercado y pague un plátano a 3,70 € en Canarias. Si te lo preguntan hace un tiempo, te decías, no, esto es de locos, ¿no? Es decir, pues sí, es la realidad del sector, está así. Pero es que lo del atún no se sostiene por ningún lado. Es decir, tenemos una fuente de riqueza, tenemos una flota pesquera que necesita ingresos y al final los ingresos me da que se los quedan otros, no se los quedan los pescadores. Hay figuras intermediarios, hay figuras de exportadores, hay ayudas a la exportación, hay ayudas a la importación, pero en realidad no estamos analizando cuál es el problema, porque no hay una renovación generacional en este sector, porque nadie quiere ser pescador a día de hoy. Porque evidentemente yo creo que aparte de ser una profesión bonita que tienes que mamar desde muy pequeño para entenderla, también te tiene que generar cierto confort, es decir, ese retorno económico, como en cualquier profesión de esta vida, tiene que tener su recompensa, si no nadie se juega la vida en el mar para ir a pescar para nadie, ¿no? Es decir, entonces yo creo que tenemos que hacer una reflexión todos muy profunda y darnos cuenta de que esto de verdad algún día alguien tiene que romper algo para que de repente nos demos cuenta de que o cambiamos o, bueno, el sistema sigue siendo, pues, bueno, deja mucho que desear, ¿no? Para que esto uno esté orgulloso, ¿no? Muy bien. Juan Carlos Clemente, ya lo saben, el señor que sabe mucho de cocina, pero de atunes en particular. Y, oye, cabeza, ¿en qué cabeza cabe? Pues, fuerte cabeza de mero para un caldo, que se suele decir. Hablaremos más profundamente, si cabe, y un fuerte abrazo, querido amigo. A ti, Fran, y muchas gracias por la oportunidad. Con Cúrcuma, una producción de Creacción.tv.